Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Bienvenido una vez más a este canal, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Bendiciones, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, una vez más estamos aquí para exponer, ¿sí?, las contradicciones unicitarias dentro de su propia doctrina unicitaria. Por ejemplo, César Clavijo Sierra, en un programa que hizo con el pastor Luis Polo, afirma que Dios mismo vino, refiriéndose al Padre, que el Padre mismo vino, ¿sí? Y se apoya en textos de la Torá, del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero en el cumplimiento profético de las 450 profecías mesiánicas que Jesucristo, el Hijo de Dios, cumplió, y a la revelación del nuevo pacto o nuevo testamento, nos dice claramente que el Padre levantó un poderoso Salvador en la casa de David, según Lucas capítulo 1, y que ese Salvador sería Cristo Jesús el Señor. Amén. A la revelación del Nuevo Testamento nos hace claramente saber que el Padre Yahweh, envió a su Hijo, según Gálatas 4:4. En el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, ¿sí? Gloria sea al Señor. Pero estos apologistas y escritores, ¿sí?, dicen que Dios, recibiéndose al Padre, es espíritu. Entre ellos mismos discrepan, ¿sí? Discrepan porque todos enseñan, o la mayoría enseñan, que el Padre no es hombre y que el mismo Padre vino, ¿sí? Que el mismo Padre vino y que el mismo Padre murió en la cruz. Eso es monofisismo, ¿sí? Es parte de la doctrina monofisita. O sea, no es que la unicidad tenga como doctrina completamente la doctrina del monofisismo, no, sino que tiene parte. Por ejemplo, el monofisismo dice que el mismo Padre murió en la cruz, ¿sí? Entonces estos apologistas afirman lo mismo, ¿sí? Afirman lo mismo y ahorita lo vamos a comprobar. Está el pastor Jair Bermúdez, ¿sí? Y está el pastor Elías Limones, ¿sí? Y vamos a tener unos 3 videos del programa que se hizo en el canal de Luis Polo, y su expositor fue Julio César Clavijo Sierra, ¿sí? Vamos a ver realmente el monofisismo unicitario, parte del monofisismo, ¿sí? Y hacer un comentario de acerca de Dios, del Padre, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 1:14 dice la palabra del Señor que el verbo se hizo carne, ¿sí? Amén. Gloria sea, o sea, es el Señor. O sea, la palabra se hizo carne. El Padre Jehová asumió naturaleza humana, ¿sí?, dentro de su naturaleza divina del único Dios. Y es una persona distinta por identidad. O sea, Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, ¿sí?, porque es Dios. Y es una persona distinta por identidad porque es hombre, ¿sí?
porque es el Hijo de Dios. O sea, es el Hijo con la naturaleza divina del Padre. Juan 1:14 y Juan 10:30. Por eso los judíos, por eso Jesús afirma ser Hijo de Dios. Y al decir eso, los judíos sabían que se hacía Dios, o sea, el mismo Padre, por asumir la naturaleza del Padre. Amén. Gloria sea al Señor. En este video que hizo Julio César Clavijo Sierra, primero está negando que Dios haya enviado a su Hijo al Salvador del mundo. Es lo que niega primeramente. ¿Sí? Segundo, en esa exposición echó mentiras. ¿Sí? Lo voy a exponer también como mentiroso, diciendo que los de la luz del mundo, ¿sí?, que los de la luz del mundo creen que hay dos Jesús, ¿sí? Y eso, y bueno, ahorita no tengo el audio, pero lo vamos a poner, vamos a hacer eso, ¿sí? Que los de la luz del mundo creen que hay dos Jesús. Primero, un Jesús Hijo, el cual es Dios, y un Jesús carne, el cual es Dios. Y él dice, los dos Jesús, ¿sí? Los cuates, los gemelos, no sé qué palabra, no me acuerdo ahorita en este momento, ¿sí? Pero no, claro que no. Él dice que en un tiempo, como que seguía a la luz del mundo la doctrina de la unicidad. Claro que los de la luz del mundo son unicitarios. Primero, los de la luz del mundo creen que el nombre del Padre es Jesús, ¿sí? Eso es lo que creen los de la luz del mundo. Segundo, los de la luz del mundo bautizan en el nombre de Jesús. Tercero, los de la luz del mundo afirman que Jesucristo no es Dios. Escúchelo bien, que la persona o el ser humano de Jesucristo no es Dios, igual como algunos pentecostales unicitarios del nombre de Jesús, de la IPU, creen lo mismo, ¿sí? Y eso, los de la luz del mundo son unicitarios porque salieron de la iglesia pentecostal, ¿sí?, en Monterrey, acerca de que se le dio una revelación al iniciador de la iglesia, la luz del mundo, ¿sí? Así que por lo tanto, Julio César Clavijo Sierra me echó una mentira y lo voy a exponer también, ¿sí? Ya estamos preparando también todo eso. Bueno, hoy vamos a presentar al pastor Eliel Limones y al pastor Harbert Bermúdez, ¿sí? Vamos a escuchar a Julio César Clavijo Sierra para entrar en materia. Y vamos a ver realmente cómo niega rotundamente, ¿sí?, rotundamente la Escritura. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién iba a ser salvo todo aquel que creyera en Jesucristo? O sea, el mundano que iba a creer en Jesucristo, ¿por quién iba a ser salvo? Aquí está, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por el que Dios envió a su Hijo, ¿sí? La escritura de Juan 3:17 es clara. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no lo envió para condenación, sino lo envió para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por él, por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto es lo que niega la unicidad. Vamos a escuchar. Estar diciendo que la grandeza del Evangelio radica en que Dios mismo vino a salvarnos, ¿sí? Por eso es que el Evangelio es tan hermoso. Primero, la grandeza del Evangelio no es acerca de que Dios vino a salvarnos, no. La grandeza del Evangelio es la muerte y la resurrección
de Jesucristo, el Hijo de Dios. Continuamos a escuchar este audio. El Evangelio es tan precioso por esa razón, porque la Escritura dice que Dios mismo es el que iba a venir a salvar, ¿sí? Tenemos muchos textos de la Escritura que nos confirman esta verdad. Isaías 9:6 nos dice que el niño que iba a venir, el hijo que nos iba a ser dado, es aquel que es el Dios fuerte y el Padre eterno. Isaías 52:6 dice que mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y una cantidad de textos de la Escritura que dicen claramente que el que vino a salvarnos fue el mismo y único Dios que existe. No fue que Dios hubiera mandado a otro, no es que Dios hubiera delegado a otro a salvarnos, sino... Si escucharon, aquí niega rotundamente que el Padre haya enviado a su Hijo Jesucristo para que el mundo sea salvo por él. Lo niega, dice que no delegó, que no envió a nadie, sino que el mismo Padre vino. Sí, vamos a escucharlo nuevamente. Mismo que hablo, he aquí estaré presente, y una cantidad de textos de la Escritura que dicen claramente que el que vino a salvarnos fue el mismo y único Dios que existe. No fue que Dios hubiera mandado a otro, no es que Dios hubiera delegado a otro a salvarnos, sino que Dios mismo prometió venir a salvarnos. Y esa es la grandeza del Evangelio. Y precisamente cuando usted entiende que Dios mismo quiso venir a salvarnos, uno ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero si usted cree que Dios mandó a otro a salvarnos, ¿será que ese Dios de verdad nos ama tanto? O sea, ¿por qué no podía venir él mismo a salvarnos y por qué tenía que mandar a otro? Sí escucharon, ¿verdad? Están negando rotundamente la negación de Gálatas 4:4, con el cumplimiento, Dios haya enviado a su Hijo, nacido de mujer, ¿sí? Están negando al segundo Adán, el cual es del cielo, que es el Señor, como dice Pablo, ¿sí? Y están negando que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea nuestro Salvador. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor dice en Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios sois. ¿Sí? Jesucristo, nuestro Señor, no era una persona mentirosa. Él afirmó ser el Hijo de Dios. Y Él afirmó ser enviado por Él. ¿Sí? Dice en Hechos capítulo 3, versículo 26, dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al creer en el Señor Jesucristo, amén, que es nuestro Señor y Salvador, amén, gloria sea al Señor, nos convertimos, ¿sí?, a Él. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y esto, la unicidad, es un tropiezo claramente con la Escritura, porque no pueden aceptar que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea nuestro Salvador, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aunque, por ejemplo, para el apologista Cerrato, ¿sí?, el que es nacido de mujer y nacido bajo la ley, fue el mismo padre, Jehová, fue el mismo padre que nació, negando que el que nació fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahorita lo vamos a escuchar. Todas esas personas concuerdan, ¿sí?, que el que vino fue el mismo Padre y que Dios no envió a su Hijo, ¿sí? Dice en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Qué decías, Julio César Clavijo Sierra? ¿Que el amor de Dios qué? La misma palabra de Dios te contesta.
Primera de Juan 4:9. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, o sea, para tener vida eterna por el Hijo. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí? Por eso dice Juan Juan 1, primera de Juan 4:9, por eso dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es ese amor de Dios? Lo que dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Amén. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y sigue en el siguiente versículo de 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo Dios nos amó a nosotros? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice 1 de Juan 4:10, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan 3:16 dice que era tanto el amor de Dios por el mundo, ¿sí?, que envió a su Hijo. Amén. Y eso es lo que estos apologistas están negando. Ahora vamos a escuchar a otro apologista también, ¿sí? A otro apologista, al señor Cerrato, decir también que Dios no es hombre ni hijo de hombre, ¿sí? Vamos a escucharlo, escúchenlo con atención. Del cual dice Jesucristo, del cual es el Hijo, no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Vamos a ver algunas cosas, Cuando la Escritura se refiere a Dios, se refiere como hombre. ¿No dice la Escritura que Dios no es hombre? Eso lo dice literalmente la Escritura. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre. Entonces, por lo tanto, el Señor Jesús, al decir que es el Hijo del Hombre, no se puede estar refiriendo a Dios. No se puede estar refiriendo a Dios, porque eso lo dice en el libro de Números. Si no estoy mal, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre, dice. Números 23:19. Dios no es hombre. Entonces es imposible, amigo trinitario, que al decir Jesucristo que es el Hijo del Hombre, se refiera a Dios. Porque Dios no es hombre. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Ahora, nosotros sí podemos ver en la Escritura, vamos a ver en la Escritura, que cuando la Escritura se refiere literalmente a lo que se le llama hijo de hombre, por ejemplo. Bien. Cerrato concuerda con Clavijo de que Dios vino él mismo, ¿sí? Pero también tiene un desacuerdo con Clavijo. ¿Por qué? Porque Cerrato afirma, como ustedes escucharon este audio, yo no lo edito, usted puede ir a ver su canal y ver ese programa, ¿sí?, donde él está afirmando con esta declaración en este audio que Jesucristo como hombre no es Dios. Aunque más adelante en ese programa sale con su locura, ¿sí?, de que es el mismo Padre manifestado en carne. Pero escuchen ese audio. Ahora, el señor Cerrato dice que el mismo Padre nació. Y aquí están negando que Dios
sea hombre. O sea, son rotundamente, es una doctrina que no tiene sentido. Mañana digo una cosa, hoy digo otra y pasado dije otra, pero nada de lo que enseño está concordando. ¿Por qué? ¿Por qué no concuerda nada de sus enseñanzas? ¿Sí? Fíjese bien, escuche bien lo que él dijo, que Jesucristo, ¿sí?, es hombre. Y como hijo de hombre, no es Dios. Escúchenlo. Vamos a repetirlo nuevamente. Vamos a repetirlo. Escuchen con atención. Voy a aclarar algo, que el hombre del cual dice Jesucristo, del cual es el Hijo, no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Vamos a ver algunas cosas. Cuando la Escritura se refiere a Dios, se refiere como hombre. ¿No dice la Escritura que Dios no es hombre? Eso lo dice literalmente la Escritura. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre. Entonces, por lo tanto, el Señor Jesús, al decir que es el hijo del hombre, no se puede estar refiriendo a Dios. ¿Sí escucharon, verdad? Él está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Porque él hizo una pregunta acerca de Juan. ¿Sí? Dice Juan, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le hace una pregunta, creo que a dos hermanos, y enseguida él está dando esta respuesta. Bien, es una pregunta malintencionada, que hay muchos que le hacen caso y caen en su juego. Primeramente, dice Juan, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Juan? Primeramente, Juan dice esto, que nadie subió al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando murió y resucitó, según Hechos de los Apóstoles capítulo 1, él subió al cielo. Por eso dice Juan, nadie subió al cielo, solamente nuestro Señor Jesucristo subió al cielo. ¿Sí? Enseguida dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, refiriéndose a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él resucitó, subió al cielo y está en el cielo. ¿Sí? Y el que bajó, ¿sí?, el que bajó fue Jesucristo, porque él es el segundo Adán que es del cielo. ¿Sí? Y si el segundo Adán, que es del cielo, descendió del cielo, como dice la Escritura. Pero esto es otra cosa. ¿Sí? Con esta afirmación, el Señor Serrato está diciendo, si Dios no es hombre, entonces prácticamente está dando a entender que Jesucristo como hombre, porque Jesucristo es hombre, no es Dios. Aunque después diga que el mismo Padre nació, que el mismo Padre murió en la cruz, con sus enseñanzas torcidas, dice todo lo contrario. Y en cada programa dice lo mismo. ¿Sí? Entonces concuerda con Julio César Clavijo Sierra de que no, si Dios no es hombre, entonces vino el mismo Padre. Como el Señor Serrato dice que el mismo Padre nació de María. ¿Sí? El mismo Padre nació de María. Eso es monofisismo. Aquí Clavijo está diciendo que si Dios mismo vino, entonces Dios mismo tenía que morir en la cruz. Eso también es monofisismo. ¿Sí? Vamos a escuchar al pastor Jaiber Bermúdez, también es un pastor unicitario, usted lo puede buscar así como está. ¿Sí? Vamos a escuchar lo que dice este pastor.
Si usted se mete por la línea de que Jesús es uno de los tres, usted va a tener serios problemas ahí no va a poder explicar coherentemente el amor de Dios. Va a estar en un problema serio, porque no concuerda que si es el Hijo de Dios, primero que muera, y segundo, pasando al Padre, ordene sacrificar, matar a su propio Hijo. ¿Cómo explica usted eso? Es que es el amor de Dios. El amor de Dios, nadie se le mete en la cabeza que su propio padre asesine a su hijo y después diga que es por amor a otro. Es tremendo lo que está diciendo este pastor universitario. Él está negando que el Padre haya enviado a su Hijo, al Salvador del mundo. Él está negando Isaías 53, el cual el Mesías, el Hijo de Dios, ¿sí?, es el que tenía que morir. No murió el mismo Padre. Fíjese, y luego es algo tan tremendo lo que dice, que como su Padre envía a matar a su propio Hijo. Él no cree lo que está escrito, no lo cree. Vamos a escucharlo nuevamente. Escuchen lo que está enseñando, lo que están enseñando todos los universitarios. Escuchen. Si usted se mete por la línea de que Jesús es uno de los tres, usted va a tener serios problemas ahí no va a poder explicar coherentemente el amor de Dios. Va a estar en un problema serio, porque no concuerda que si es el Hijo de Dios, primero que muera, y segundo, pasando al Padre, ordene sacrificar, matar a su propio Hijo. Si lo escucharon bien, ¿verdad? Que ordene sacrificar y matar a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque todo universitario no cree que el que murió en la cruz es el Hijo de Dios. El universitario niega la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Escuchen estos audios, escuchen bien lo que yo les estoy extrayendo y les estoy exponiendo. ¿Sí? Julio César Clavijo Sierra dice que vino el mismo Padre, que no envió a otro, negando que aquel que fue enviado, ¿sí?, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es lo que está negando Julio César Clavijo al hacer esa afirmación. Ya escuchamos hace rato, ¿sí?, que Dios no es hombre, porque lo vamos a escuchar más adelante en un programa también que vamos a hacerle junto con César Clavijo Sierra, ¿sí? Entonces, si Dios no es hombre, entonces el que vino es el mismo Padre. Como lo enseña hace rato que nace el mismo Padre de María. Y hace rato afirma, literalmente, afirma que el mismo Padre murió en la cruz. ¿Sí? Eso es lo que dice Cerrato. Y ahí hay una discrepancia más adelante con lo que dice Clavijo. Porque Clavijo afirma que vino el mismo Padre, pero a la hora de que muere, le hicieron una pregunta en ese programa, entonces Dios murió, y la contestación que dio fue tremenda. ¿Sí? Tremenda. Y pues vamos a tratar de exponer todas estas locuras. Vamos a continuar con este pastor Jaime Bermúdez. ¿Sí? ¿Cómo explica usted eso? Es que es el amor de Dios. El amor de Dios, nadie se le mete en la cabeza que su propio padre asesine a su hijo y después diga que es por amor a otro. Eso lo creería un tonto. 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 ¿Cómo así que lo manda a matar por aquel? Es que por amor a ese, pero sí, pero mató a su propio hijo.
¿Cómo me va a decir que por amor a este mata a su propio hijo? Eso no tiene ninguna lógica. Y nosotros no somos religiosos para nosotros entender torpemente eso así. Por lo menos yo nunca creí eso. El que crea en que el Hijo es aparte del Padre y el Padre aparte del Espíritu Santo, eso es una tontería. Si usted se mete por la línea... ¿Se escucharon cómo niegan la palabra del Señor? Donde dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Gloria sea al Señor. En eso consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Como vemos al pastor unicitario, ¿sí?, Jaime Bermúdez, negando la Escritura, y todavía dice que él nunca creyó eso. O sea, ¿por qué? Porque los unicitarios no creen. Todo unicitario no cree que el que murió en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a escuchar al pastor Elías Limones. Estar aquí en esta noche. Póngase usted a pensar. ¿Por qué? Póngase, ¿qué padre aquí, qué padre, qué madre en sus cabales sería capaz de enviar a su hijo a morir por una causa? ¿Qué padre aquí? O sea, hay veces que cuando un hijo se enferma, quizás ser uno el enfermo. Y el Señor dijo, si vosotros, en Lucas 11:13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si nosotros que somos malos, no, yo no quisiera enviar a mi hijo Elden o a mi hija Keila a pelear allá en Irak. Si tuviera la opción, dijera, no, déjenos aquí, yo voy a pelear en Irak, yo voy a ir a morir. ¿Sí escucharon, ¿verdad? Que qué padre aquí enviaría a su hijo a morir. Con esto están negando rotundamente que Jesucristo haya muerto en la cruz. Y estos pastores, ¿sí?, concuerdan con lo que dice en Clavijo Sierra, que Dios mismo vino. Si Dios mismo vino, Dios mismo tuvo que morir en la cruz, no murió otro. Para los unicitarios no murió otro, sino aquel que dice Clavijo Sierra, que el que vino es el mismo que tiene que morir. Sí, vamos a escucharlo nuevamente a Elías Limones. Espíritu. Y cuando yo hablo del Hijo, estoy hablando de la humanidad que derramó la sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ese Espíritu que es el Padre hizo tabernáculo en ese cuerpo que es el Hijo. ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon la locura de lo que está enseñando el pastor? Si en un audio dice, pastor Jaime Bermúdez y Elías Limones en un audio dice que cómo es imposible que Dios haya enviado a morir o a matar a su hijo, ¿sí? Y ahora aquí el pastor Elías Limones viene y nos dice que el que murió es Jesucristo. Escúchenlo bien. Espíritu. Y cuando yo hablo del Hijo, estoy hablando de la humanidad que derramó la sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ese Espíritu que es el Padre hizo tabernáculo en ese cuerpo que es el Hijo. Y por eso es que dice, por eso es que cuando el Señor, ¿se recuerdan lo que le preguntó Felipe al Señor? ¿Qué cosas, no? Primero está diciendo, negando que Dios haya enviado a su hijo. ¡Qué padre aquí! O sea,
Como les digo, esta doctrina unicitaria es inconstante dentro de su formación doctrinal. Como bien enseña una cosa, bien enseño otra, no tiene una formación doctrinal en la cual esté bien basada y fundamentada. No tienen un fundamento doctrinal. Cada quien enseña, ¿sí?, conforme a lo que se le ocurre. ¿Sí? Se le ocurre. Y de eso puedo armar muchos videos, ¿sí?, muchas cosas de las cuales son pura bola de contradicciones entre estas personas que son pastores, ¿sí?, evangelistas, escritores, ¿sí? Por ejemplo, aquí Eliel Limones, ¿sí escucharon lo que dice, da? Que Dios moró en ese cuerpo, que tabernaculizó en ese cuerpo. O sea, Eliel Limones y Jorge Mendizábal niegan que Jesucristo sea Dios, junto, aclaro, junto, ¿sí?, con el pastor Luis Polo, ¿sí?, junto con el pastor Luis Polo, también cree lo mismo. Luis Polo también cree lo mismo. También lo vamos a exponer junto con estas personas y junto con lo que dice Julio César Clavijo Sierra en ese programa, ¿sí?, en ese programa. Vamos a escuchar lo que dice nuevamente este Clavijo. Estar diciendo que la grandeza del Evangelio radica en que Dios mismo vino a salvarnos. ¿Sí? Por eso es que el Evangelio es tan hermoso, el Evangelio es tan precioso, por esa razón, porque la Escritura dice que Dios mismo es el que iba a venir a salvar. Bien, yo aquí los invito al hacerles esta pregunta. Si Dios mismo vino a salvarnos, pregunto yo, entonces tendría que morir Dios mismo en la cruz, ¿sí o no? Repito, si Dios mismo vino a salvarnos, entonces Dios mismo tendría que morir en la cruz, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué pregunto esto? Porque el pastor Eliel Limones es claro y nos dice quién es el que muere. Escuchen bien. Espíritu. Y cuando yo hablo del Hijo, estoy hablando de la humanidad que derramó la sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ese Espíritu que es el Padre hizo tabernáculo en ese cuerpo que es el Hijo. ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon bien? ¿Sí? Julio César Clavijo Sierra dice que Dios mismo vino. Si Dios mismo vino, entonces tendrá Dios que morir. Pero aquí Eliel Limones está diciendo que Dios no murió, que murió la humanidad. Aparte de que el señor Eliel Limones agarra nestorianismo, aquí está agarrando, ¿sí?, nestorianismo. ¿Sí? Un Jesús plenamente humano y un Jesús, ¿sí?, divino, dentro de un cuerpo, ¿sí?, que es refiriéndose al Padre. Eso es monofisismo claro, y aparte dice Eliel Limones y da a entender que ese cuerpo, que es la humanidad, no es Dios, porque Dios habitó o moró o se vistió de piel de tejones de esa humanidad, ¿sí? O sea, se vistió. Es como ponerse una chaqueta, y eso también en ese programa hace la referencia Clavijo Sierra, ¿sí? Hace referencia. Esperemos en Dios sacar todos esos para refutar a estas personas de las cuales son anticristianas y que niegan que el que muere en la cruz fue el Hijo de Dios. Y sacan sus locuras como Eliel Limones, que a esa humanidad es el Hijo, ¿sí?, y que murió solamente la carne, solamente el vestido, solamente el velo, solamente el traje, y después de muerto vuelve a entrar el Padre, se vuelve a revestir, se vuelve a poner ese traje, ese velo, ¿sí? Eso son locuras, porque eso la Escritura no lo dice en ningún lado.
Una pregunta también para el unicitario. Esta es la segunda pregunta que les hago en este video. Pregunto, ¿dónde dice la escritura que murió en la cruz el Padre manifestado en carne? ¿Dónde dice la escritura, repito, que murió el Padre manifestado en carne? ¿Dónde está la escritura? Porque ustedes piden textos literales de lo que uno expone, entonces yo también les exijo a cada uno de ustedes unicitarios que me expliquen y me digan dónde está el texto bíblico que diga que murió el Padre manifestado en carne o que murió el Padre encarnado. ¿Dónde está ese texto? Para darle la continuidad al segundo video, si Dios quiere, que vamos a hacer, vamos a escuchar este audio de Clavijo Sierra. Miren ustedes el peligro de las herejías del Jesús puramente humano, que cuando ellos niegan que fue Dios mismo el que vino a salvar, ellos se están poniendo en el mismo nivel de las otras herejías, como el trinitarismo, el binitarismo y el arrianismo, que no creen que Dios mismo venía a salvarnos, sino que tenía que mandar a otro. Miren ustedes el peligro de las herejías del Jesús puramente humano, que cuando ellos niegan que fue Dios mismo el que vino a salvar, ellos se están poniendo en el mismo nivel de las otras herejías, como el trinitarismo, el binitarismo y el arrianismo, que no creen que Dios mismo venía a salvarnos, sino que tenía que mandar a otro. ¿Ya escucharon, verdad? Lamentablemente, con esta declaración de Clavijo y la creencia doctrinal de todo unicitario, ¿sí? Ellos no creen que el Padre envió al Hijo. No lo creen. Aunque ellos digan que sí creen. ¿Sí? Aunque ellos digan eso, ellos no creen. No creen eso. ¿Sí? Aunque ellos digan, no, sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, son plenamente anticristianos. ¿Sí? Son anticristianos. ¿Quién va a creer semejante tonterías, semejantes locuras que están enseñando estos unicitarios, que están negando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y están negando que el que vino a cumplir todas las profecías mesiánicas, ¿sí? Todas las profecías, ¿sí? Es el Hijo de Dios, no es el mismo Padre? Todo el Nuevo Testamento refuta a la unicidad. Todo el Nuevo Testamento refuta a la unicidad. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se revelan los cumplimientos proféticos que cumplió Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Así para que vengan y nos quieran dar a entender cosas que solamente en su locura nos quieren enseñar. ¿Sí? Vamos a escuchar este audio de Elías Limones. Estar aquí en esta noche. Póngase usted a pensar. ¿Por qué? Póngase, ¿qué padre aquí, qué padre, qué madre en sus cabales sería capaz de enviar a su hijo a morir por una causa? Aquí está negando que el Padre ha enviado a morir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí está diciendo todo lo contrario. Espíritu. Y cuando yo hablo del Hijo, estoy hablando de la humanidad que derramó la sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ese Espíritu que es el Padre hizo tabernáculo en ese cuerpo que es el Hijo. En un lado enseña, dentro del mismo programa, en un lado enseña que cuál padre sería capaz de enviar a su propio hijo a morir. Y enseguida, después de ese programa, ¿sí?, dice todo lo contrario. O sea, se contradice en sus propias predicación. Igual que Julio César Clavijo Sierra. En un lado dice una cosa, en otra afirma otra.
Y es lo mismo con el Cerrato. Aquí Cerrato está dando una afirmación que el Padre o que Dios no es hombre. Y luego sale con su locura tremenda de que ese hombre al cual Tomás vio, le dijo Señor mío y Dios mío, a ese hombre. Entonces, ¿ese hombre es Dios o no es Dios? ¿Ven cómo en cada programa ellos mismos se contradicen en sus exponencias? Es una locura, que sacan un programa, dicen una cosa, sacan otro programa, dicen otra, tomo esto, tomo aquello, y no tengo una doctrina bien definida y bien establecida y bien fundamentada en mi creencia. Sí, como bien digo una cosa, bien digo otra. Y esto es tremendo. ¿Sí? Esto es tremendo lo que nos están viniendo a presentar. ¿Sí? Qué tremendo es lo que nos están diciendo. Pues bien, vamos hermanos, vamos a exponer eso. Dice en 1 Juan 4:9, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y esto concuerda realmente con Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, ¿sí? O sea, el amor de Dios se muestra en que Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo, ¿sí? No para condenar al mundo, sino para que todos seamos salvos por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Y esto es lo que niega rotundamente la unicidad, ¿sí? Esperen el segundo video. Creo que voy a sacar 3 videos donde el señor Clavijo también alega que los que no creen que Jesús en la carne sea Dios, ¿sí?, son anticristianos, y es como estamos escuchando en el audio, ¿sí? Y ahí entrará Elías Limones, Mendizábal, Edgar Giraldo, Luis Polo, y voy a exponer también, creo que van a ser como 7 o 6 pastores unicitarios que enseñan que Jesucristo en la carne no es Dios. Oigan bien lo que les estoy diciendo, que Jesucristo en la carne no es Dios. Y luego sale Julio César Clavijo Sierra en ese programa que se titula, déjame ver cómo se llama, que se titula Refutando las herejías del Jesús puramente humano. Y este programa lo hace en el canal de Luis Polo, y Luis Polo cree lo mismo, que Jesucristo es puramente humano, que no es Dios, ¿sí? En todos los videos, o en la mayoría de videos que tiene Luis Polo, afirma que Jesucristo en la carne no es Dios. Y aún aquí están, ay Dios mío, están refutando, ¿sí?, las herejías del Jesús puramente humano. Digo, antes de hacer un programa, pónganse de acuerdo entre ustedes. Oye, a ver, vamos a hacer un programa, pero tú no crees esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hay alguien que nos va a exponer, ¿sí? Y son fragmentos de los videos. Usted puede checar aquí los nombres, ¿sí? Ya estoy poniendo los nombres para que no digan que yo solamente estoy recortando algo y no, que lo estoy editando, no. Usted vaya al canal de ellos, esos programas los tienen ellos, el programa lo tiene Luis Polo y lo tiene Clavijo en su canal Fe Bíblica, y en Apología Luis Polo está ese programa que hizo. Aún en el Facebook también está corriendo el programa, ¿sí? De Cerrato también usted puede ir
al canal La Única Verdad de Dios y checar ese programa completo y darse cuenta de todas las contradicciones que el señor Cerrato tiene en cada uno de sus programas. Y compare un programa y compare otro y sale diciendo una bola de tonterías, ¿sí? Con el pastor Jaiber Bermúdez aquí está, dice, suscríbete, Dios hablando a tu vida. Aquí está, ¿sí? Con Elías Limones puedes también buscarlo, El Mundo Pentecostal, junto con Mendizábal, ¿sí? Está Mendizábal, está Elías Limones y está otro pastor, que se llama, bueno, ahorita no recuerdo su nombre, ¿sí? Es otro pastor también que está junto con ellos. Son como cuatro pastores que están aquí, sí, junto también con Jorge Medina, también, que está diciendo una bola de tonterías también doctrinales. Cada uno predica conforme a lo que se le da su entendimiento. Sí, yo salgo predicando ahorita, aunque yo te contradiga a ti, tú sabes que es por revelación. Eso es tremendo, sí, es tremendo. Es tremendo. Vamos a usar también uno de esos audios del señor Cerrato, sí, en el siguiente programa, si Dios lo permite. Vamos a escuchar al señor Cerrato lo que dice. Voy a aclarar algo, que el hombre del cual dice Jesucristo, del cual es el Hijo, no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Vamos a ver algunas cosas. Cuando la Escritura se refiere a Dios, se refiere como hombre. ¿No dice la Escritura que Dios no es hombre? Eso lo dice literalmente la Escritura. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre. Entonces, por lo tanto, el Señor Jesús, al decir que es el Hijo del Hombre, no se puede estar refiriendo a Dios. No se puede estar refiriendo a Dios, porque eso... Sí, y quédate con el título de este programa: refutando las herejías del Jesús puramente humano. ¿Sí escucharon bien hace rato? Escucharon este título, porque voy a tener, si Dios quiere, voy a armar unos 2 o 3 videos acerca de este programa que hizo Julio César Clavijo Sierra, y voy a exponer la mentira que dijo Clavijo Sierra acerca de la luz del mundo. ¿Sí? Sean bendecidos todos en el nombre de Jesús. Bendiciones, gloria sea al Señor.